Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar a Ilan para conectarse. No hay nadie. Abajo te pone, estamos avisando tus seguidores. Hola, Gaudí Librería. Hola, Hola, ¿qué Susana tal? Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo Madre mía, estáis? cuánta gente. Hola. Estamos esperando a Ilan en el momento él se conecte. Aquí, ahora. Vamos por aquí. En breve lo vamos a tener con nosotros. Hola, Hola, Ilan. Hola, Buenas Ilan. ¿Qué tardes. tal? buenas Buenas tardes desde tardes. España. Mediodía, ¿no? Las 2 en Brasilia. ¿Cómo Eh, estás? Bien, y ustedes, ustedes tienen que bajar un poquito, el rostro de ustedes está en la mitad de Muy la arriba. pantalla, muy arriba, o sea, Aquí. tenemos Vamos que, a ver, así un poquito mejor, ¿verdad? ¿Así? no, no, mejor, más lejos un poco, es que no, ¿No Vamos nos a... ves? Aquí, le damos un poquito de distancia. ¿Así nos ves? ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Ilan? ¿Cómo estás? Estamos bien en la lucha aquí en Brasil. ¿Cómo va la situación? Antes que nada, ¿cómo está la situación en Brasil en estos momentos? Sí, la situación en Brasil es difícil porque tenemos que, la pelea es contra el virus y contra un presidente que no hace nada a favor del pueblo en relación al virus, que entonces es una pelea dupla, ¿no? Es algo muy Sí. difícil. Política, era el momento como ustedes en España, todos los actores políticos estarem juntos para Hmm. combatir un enemigo en común que es el virus. Y después, las peleas normales de la democracia, ¿no? Pero en Brasil Sí, no, pero en Brasil sí. no, en Brasil tenemos que combatir el virus y al mismo tiempo un presidente que está con la cabeza no sé a dónde, es un desastre. Sí, la verdad es que las noticias que nos llegan a España de lo que está sucediendo en Brasil nos hablan precisamente de eso, de que uno de los asesores cercanos al presidente se contagió en un primer momento, que Bolsonaro no quiso tomar las medidas de distanciamiento y de cuarentena necesarias y que incluso participó en actos multitudinarios y que en algunas declaraciones ha restado importancia a la crisis que está viviendo el mundo con el coronavirus. Sí, locura, sí, es algo para hospital psiquiátrico, sí, es una Sí. locura. Bueno, aparte de hablar de política, que siempre es necesario en estos primeros momentos para ver cómo cada país afronta la crisis, hablamos de literatura infantil, ¿verdad? Que creo que es un terreno mucho más agradable y mucho más amable para todos. Ese no Sí, está mal. sí, Pero hay una relación, yo lo comentaba con Mariló estos días, estamos viendo el impacto que está teniendo toda la situación que se ha generado en torno a la crisis del coronavirus, el confinamiento, en todos los sectores económicos y también en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que está afectando a este sector editorial y de difusión de historias como es el de la literatura infantil? Hay dos cosas que podemos hablar. Una cosa es la parte económica, entonces ya Hmm. había una crisis muy fuerte en el mercado editorial brasileño, ya no estábamos muy bien y ahora la cosa se quedó peor, ¿no? Porque librerías cerradas, editoriales con dificultades, entonces hay una cuestión económica que está muy difícil para los autores, ilustradores y todo más. Y hay una cuestión que es el otro lado, que es interesante, que es una cuestión de la función de la literatura en un momento de crisis. Y eso es un momento positivo de la literatura. Yo veo que me da la impresión que la gente nunca leyó tantos libros para niños, tantos cuenteros que están ahora en las redes sociales. Sí. Yo tuve un pedido ayer de una amiga mía del interior de Colombia, Bucaramanga, se queda a 9 horas de Bogotá, y yo hice algunos trabajos en Colombia. Me dijo, vamos a hacer un video para los niños de Bucaramanga. Entonces, eso es algo que está pasando en el mundo entero. Entonces, la conciencia que las historias para niños son importantes para fortalecer,
dar fuerza a la mentalidad, a la mente infantil, al corazón infantil. Cuanto más equilibrio mental tenemos, los chicos tienen, más resistencia, más inmunidad tienen. Entonces la literatura entra en este momento de una forma muy, muy importante, como en otras ocasiones en el pasado, cuando hubo guerras, crisis, las historias ganan una importancia siempre en las guerras, en las crisis, en las cosas muy, muy, muy tensas del mundo. Siempre vienen las historias para insuflar esperanza, resistencia, Sí, para coraje. dejar volar la imaginación, para Sí, desconectar, para para desconectar. desconectar. Entonces, Porque los niños sin querer lo están viviendo también de una forma muy dura, yo creo, ¿no te parece? sí, Estar sí, encerrados de esta forma, sin poder hacer nada, si por lo menos ven literatura infantil, es como que se evaden un poco de lo que está pasando en este día a día. sí. Sabes que hay una historia muy antigua, de miles de años, de un rey en un lugar que se llamaba Libia. Es Turquía, Turquía actual. Y este rey Mm. pasó por un momento muy difícil en el reino, que no había comida, no había comida. Entonces, el pueblo junto con el rey crearon juegos, son los inventores, los lidios, eso es verdad, los inventores de juegos, de tabuleros, se dice, de qué, ajedrez, con dados, crearon Juegos de juegos mesa. porque los juegos, el rey sabía, el pueblo sabía que en cuanto las personas juegan y se imaginan y tienen cosas en la cabeza que no es la realidad, la hambre se va un poco al lado. Para resistir a la hambre, crearon juegos. La literatura es un poco eso, la literatura es un poco para olvidarnos lo que está pasando, al mismo tiempo nos alimentamos para continuar el combate, en este caso, al virus y al aislamiento. Sí, y el crecimiento infantil también, porque yo creo que sin querer pues está ayudando mucho. Falta ver esto luego, cuando pase toda esta crisis y salgamos a la calle, cómo afectará todo esto a las librerías, a los pequeños comercios que se dedican a la venta de libros, a ver si realmente pues la gente toma conciencia y va a los pequeños comercios conciencia y va a los pequeños comercios que ahora mismo están sufriendo tanto porque están viéndose que no pueden echar adelante, que están pagando unos impuestos y que realmente no tienen ventas porque no las pueden hacer, están totalmente paralizados y cerrados. Entonces falta ver cómo evoluciona este tema. Y cómo está allá en España las ventas de los libros por Internet? Supongo que podríamos decir que no hay un modelo generalizado, es decir, muchas librerías pequeñas tenían el comercio online como una forma alternativa de vender, de llegar a públicos más amplios fuera de su rango de proximidad geográfica. Hay quien se ha adaptado bien a la nueva situación porque ya tenía estructuras preparadas para vender a través de Internet y lo que ha hecho es asegurar que todos los envíos a través de mensajería no sufrían ningún problema, que además también pueden llegar esos libros a los clientes con seguridad en términos sanitarios, y han reforzado ese negocio porque está siendo su única vía, evidentemente, para tener ingresos en estos momentos, teniendo en cuenta que como comercio tienen que tener la persiana bajada. Sin embargo, hay muchas librerías que han ido funcionando a cuenta de tener una base de clientes físicos más tradicional, en su entorno más cercano, y esas son las que realmente están pasándolo mal porque no pueden abrir, y al no poder abrir no están pudiendo vender en estos momentos. Estamos en un momento, como comentabas al principio, aquí hay dos derivadas de toda la crisis, que es la económica, el impacto en el sector, tanto a nivel de librerías como a nivel de edición, y luego está el impacto poblacional, social, psicológico, que nos apuntabas unas notas que además son interesantes desde la perspectiva de que tú también eres psicólogo, ante todo, además de autor de literatura infantil y juvenil, y entiendo que puedes ver matices en lo que supone este confinamiento para nuestros hijos, para los niños en general, más allá de la perspectiva de lo que puede verlo un padre, sino que esos elementos psicológicos que pueden afectar a ellos después de 40 días de confinamiento que llevamos, por ejemplo, en España. El grande señal de preocupación para los padres con los niños es cuando los niños paran de jugar.
el juego es el lenguaje de la infancia. Cuando un niño juega, está hablando de su mundo interior. Entonces, el juego y la salud mental es algo muy próximo para la infancia. Entonces, si en casa tu hijo, tu hija, pequeños principalmente, paran de jugar, es algo para llamar atención. Si están jugando todavía, después de 40 días, juegan y escuchan historias y agarran sus blocos y pintan, está todo bien, está caminando. En el momento que se para de jugar, es algo para llamar atención, es preocupante. Y hay que pedir ayuda, te está pidiendo ayuda. El hijo te dice, ayúdame, porque el juego es el lenguaje de la infancia. Entonces hay que quedar muy atento cuando los chicos pequeños, principalmente los menores, se quedan muy quietos y no juegan más. Eso es una preocupación. Si están jugando, si están con historias, está todo bien, hay que hablar con ellos, pero en la realidad la cabeza está bien. Y cuando paran de hacer eso, hay que llamar atención. Sí, sí. El comportamiento habitual de un niño es ser movido, es estar jugando, no parar, pedir papá, juega conmigo. Cuando lo ves que no hace eso, preocúpate que algo está pasando. Sí, sí, es eso mismo. También hay un elemento que tiene que ser complicado para ellos en estos momentos, y es que puede ser nuestro caso y el de muchas otras personas. Estamos obligados a trabajar desde casa, los que tenemos la posibilidad por nuestra actividad laboral y por los medios de los que disponemos, y el hecho de que los niños tampoco vayan al colegio y estemos todos en la casa durante todas las horas del día y veamos que los niños nos vean y no podamos atenderles adecuadamente porque al mismo tiempo que estamos en casa estamos trabajando, supongo que también para ellos puede ser un elemento de frustración, ¿no? Tenernos cerca y no poder estar disfrutando de nosotros y nosotros de ellos, como cuando de normal estamos en casa y ya no hay obligaciones ni laborales ni escolares. Sí, sí. Mira, las personas están pidiendo acá en los comentarios para que ustedes ponen sí, el rostro algo más, dicen de que no se ve bien. Sí, todavía Sí, están acá en la mitad aquí, entonces eso bajaros un pelín. Uy, es que no lo veo. Eso, alejar un poquito el móvil, más un poquito. A ver si ahora nos veis mejor. Madre mía, qué lejos. ¿Nos veis? Sí, A ver qué dicen ahora. un poquito más lejos, un poquito. ¿Más todavía? Vamos a ponerlo. ¿Nos vais a ver enteros al final? Aquí. Sí. Es que nosotros nos vemos completos, o sea, Claro. para nosotros Sí, está sí. perfecto. Ahora está todo, la cabeza está toda en la pantalla. Vale, gracias, Perfecto, gracias. se va a poder ver perfectamente mi peinado, que ha sido un día especial hoy para... Sí, os ha puesto gomina y todo para la ocasión. Sí. Vais al mismo peluquero, Ilan. Sí, Confesad. ese peluquero, ¿viste? En fin, aparte de la situación del coronavirus, que evidentemente es actualidad y por el impacto que tiene en todos los sectores, yo creo que hay una serie de temas que habíamos comentado Mariló y yo, que es que queríamos abordar contigo en esta charla que estamos teniendo y que te agradecemos mucho. Por un lado, queríamos hablar de Ilan Brennan como autor. Queríamos que nos contaras un poco... siendo psicólogo de formación, cómo te acercas al mundo de la literatura infantil y a partir de ese momento cómo evoluciona ese perfil profesional que, digamos, alterna esas dos visiones de la vida, la de psicólogo y la de autor. ¿Cómo te acercas al mundo de la literatura infantil? Sí, yo hoy no soy más psicólogo, ¿no? Yo tengo una carterita que tenía, la entregué de vuelta, no soy más psicólogo, es mi formación. Yo hice maestría también y doctorado en San Pablo, en la Universidad Pública de San Pablo para el área de educación, ya me alejando un poco más de la psicología, pero mi vida cambia completamente cuando tengo 18 años en la psicología y voy a trabajar para pagar la facultad que estaba haciendo, la facultad acá de San Pablo, y voy a trabajar en una escuela. Y primer día de trabajo con los niños. ¿Y yo fui para qué? Porque había niños, ganaba dinero para pagar la facultad, podía aprender, pero nunca había trabajado con niños en mi vida. Nunca, jamás. Entonces, llego en la hora se dice acá en portugués, recreo, el patio, donde hay en el intervalo de la aula, ¿no? Entonces, estaban chicos, ¿no? Niñas y niños de 4 años, 3, 4 años, y corrían para un lado, para el otro. Y la maestra me dice así, Ilan, por favor, quédate acá con los niños, yo voy a agarrar un café. Y yo dije, yo nunca me quedé solo con tantos niños, no sé lo que hacer. No,
calma, tranquilízate, yo estoy acá al lado, me llamas cualquier cosa. Yo me quedé mirando a los niños corriendo y yo rezaba por dentro, que no se acerquen de mí, que no se acerquen, Dios, que no se acerquen. Pero los niños, ellos sienten el miedo, ¿no? Los niños sienten el miedo. 3 niñas se acercaron y me miraron y dijeron, Ilan, y yo pensé, y hablan, ellos hablan. Y Dios, dije, ¿qué quieren? ¿Qué ustedes quieren? Ahí esa niña me dijo, queremos un cuento, ¿sabes? Un cuento. Y yo le dije la verdad, tenía 18 años. Yo no sé ni un cuento. ¿Cómo así no sabes cuento? Era como, ¿cómo estoy con niños y no sé cuentos? Y ella me dijo de nuevo, Ilan, ¿sabes un cuento? Queremos un cuento. Yo dije, la verdad, dije, no sé. Entonces, esta niña, con 4 años, que debe tener hoy más de 30 años, me dijo así, me dijo una palabra que cambió mi vida completamente. Y estoy acá hablando con ustedes por esta niña que me dijo, si no sabes, me dijo así, si no sabes, inventa. Muy buena. Muy buena. Qué buena. Qué bueno. Dije así, sentate. Ahí las 3 niñas se sentaron y vino una epifanía, una luz, un cuento entero en mi cabeza y yo empecé a hacer el cuento. Pasó 5 minutos, eran 3 niñas. Aparecieron 6, el milagro de la multiplicación. Y yo iba haciendo el cuento, iban se acercando, al final había 40 niños con la boca abierta. Yo también, ¿qué está pasando? Y cuando terminó ese momento, terminó todo, yo hice las preguntas correctas. Dije, ¿por qué le gustaron el cuento? ¿Por qué a mí me gustó contarlo? ¿De dónde tiré este cuento? Hay lugares que puedo buscar. Y empecé una búsqueda, ¿no? Por los cuentos y su significado. Tenía 18 años. Hice psicología, empecé a ser cuentero, empecé a escribir mis cuentos. Viajé por todos los lados como cuentero. Fui para Europa, fui para América, como cuentero, no como autor. Pero yo empecé a percibir año após año que la gente dice así, Ilan, ¿cuándo vas a volver a mi ciudad? Queremos oír un cuento. Dijo, yo no sé, tal vez nunca, no sé. Mas, ¿lo que querés? Le preguntaba. Queremos tu cuento, queremos tu cuento. Dijo, mira qué interesante, la gente quiere el cuento que yo creaba, entonces voy a escribir el cuento y un libro puede estar en un lugar que yo no estoy. Y con eso en la cabeza empecé a pensar en escribir mis historias. Y cuando empecé en esta idea, publiqué mi primer libro de ficción y el libro empezó a salir por toda ciudad. Dije, mira, es eso, yo no estoy con las personas, mi cuento está con las historias. El cuento es este cuento acá, es un cuento que todavía no está traducido, pero la ilustradora es española. Se llama O Pó do Crescimento. Es el cuento de la niña que me dijo, inventa, fue este cuento aquí. Entonces, yo empecé a publicar mis libros. Solo que ser autor de libros infantiles es muy difícil para sobrevivir, es muy difícil. Entonces, yo trabajé como psicólogo, como maestro en la universidad, y iba escribiendo mis libros, uno atrás del otro. Y en 2004, yo había terminado mi doctorado, mi hija va a nacer hace 16 años, y yo tomo una decisión. Está muy fuerte en mi corazón eso. Así. Quiero ser escritor 100% de mi tiempo, vivir de libros con libros. Yo salí de mis empleos y mi pareja me ayudó mucho. Sin mi pareja, yo no estaría acá también. Me dijo, yo tengo trabajo, vas atrás de tu sueño. Entonces me quedé un año y medio solo produciendo literatura. Fue muy difícil, pero empezó a caminar después de un año y medio. Y la producción empezó a crecer. Y cuando comenzó a venir el feedback de las personas, dije, bueno, el camino está correcto. Entonces, desde ese tiempo yo tengo hoy ya como 80 libros
publicados en Brasil, 80, como 40 libros traducidos en Europa, España, Portugal, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, China, en Asia, tengo en Corea del Sur, tengo acá en Chile, en México, Argentina, y eso empezó de este momento. Mi relación con España es una relación muy, muy especial porque mi primer libro traducido fue en España. Yo quería traducir mis libros y yo digo, ¿cómo voy a hacer eso? Quiero ver si mi texto es un texto universal. Tenía inseguridad, ¿será que mi texto es bueno? Entonces voy a ver si es universal. Y para hacer eso yo fui a Bolonia, a Italia, a la Feira de Bolonia, que es la mayor feira literaria infantil. El primer año que fui fue 2008. Nadie me conocía, yo lloré, fue un desastre absoluto, porque yo tenía que marcar las citas antes y no sabía. La gente decía, ¿qué estás haciendo acá? Es una feria de ilustradores, de editores, vos escribís textos. Pero yo me encontré con un conocido mío de Islas Canarias, de Tenerife, por casualidad en la y él agarró dos libros míos para publicar en Tenerife, que son mis dos primeros libros que no están más en España. Son hermosos, pero es una editorial muy pequeña y no fue para frente. Fueron mis dos primeros libros. Y ahí empezó toda mi relación con Europa y con España. Claro que España, lo que cambió mi vida fue el libro de las princesas también se tiran pedos. Ese libro cambió mi vida en Brasil. Aquí lo tenemos. Es eso. Mi vida es anterior al pedo y después del pedo. Mudó completamente. Antes y después. Sí, antes. Y en Brasil también mudó. Es un libro que tiene como 15 lenguas diferentes. En Barcelona se hizo un musical infantil. Acá en Brasil también. Y ahora mi editorial lanzó una adaptación que hice para bebés, que es ese acá, para chicos. Sí, princesas pequeñas, sí. Sí, lo hemos visto también. Para los pequeños. Y en España empecé a publicar muchas cosas. Y la gente conoce algunos libros que tengo en español, pero tengo como me parece unos 15 libros en español. Y la gente conoce más algunos, como Las Princesas. Por ejemplo, salió ahora uno hermoso, que es ese acá, no sé si lo conocen. No. Ya soy un bebé. Yo no soy bebé. Escaramujo, ya no soy sí, bebé. sí. Y es un libro que acá en Brasil también hace mucho, es de Ana Patricia Catalá, que es una ilustradora catalana, y es un libro hermoso. Y hay otros muchos que después puedo hablar acá, son varios libros. Sí, nosotros en Andorra encontramos un libro que nunca habíamos visto tuyo, nos fuimos de vacaciones en Andorra, fuimos de vacaciones a Andorra y encontramos este libro tuyo y nos los trajimos para casa. Abuela, por favor, deja de hacer fotos. Es muy divertido. Y yo se lo contaba a mi hija diciéndole, mamá, por favor, deja de hacer fotos. Porque yo estoy todo el día haciéndoles fotos y le decía, ¿ves? Son para el recuerdo, lo dice Inland. Sí, es un libro hermoso, me encanta. Sí, en casa nos encanta. Hay un libro acá también que está así, que quería mucho que las personas lo conociesen más en España. Es un libro que publiqué primero en Francia, no llegó a Brasil. Y de Francia fue a Italia, y llegó a España por Edelvives. Y es un libro que los chicos le encantan y los adultos lloran. Y yo lloro cuando es mi cuento, yo lloro. Es un cuento muy emotivo, muy hermoso, que es ese acá, mira, es hermoso. Se llama ¿Quién ha soplado mis velas? Sí, lo conocemos. Sí. Muy bonito. Y es un libro muy bonito y nació de una cosa que pasó de verdad. Y hay muchos, tengo esta acá también que me encanta, muchos si lo conocen, hace mucho éxito en Brasil también, La Cicatriz. Sí, correcto. Yo no lo sé. Sí, yo sí que lo he Este cuento nació, mira qué curioso, nació cuando mi hija tenía 5 años, se cayó en casa, empezó a llorar, yo la agarré, se abrió acá esa parte, acá, ¿cómo se dice esa parte? La barbilla. Sí. La barbilla se abrió, salió sangre, yo la agarré, puse agua, puse hielo, paró el sangre. Yo dije, mira, hija, tenemos que ir al hospital porque tenemos que coser. Me dijo, ¿lo qué? ¿Se va a quedar una cicatriz? Y yo dije, sí, más es algo, no, me va a quedar fea. Y empezó a llorar. Ahí yo me acordé que mi pareja tiene una cicatriz en esta parte ¿cómo se dice esa parte acá? En la frente. En la frente. En la frente. En portugués dice testa. En la frente aquí. Entonces dije a la madre, contale a tu hija lo que es. Y mi hija paró de llorar. ¿Lo que fue, mamá? Dijo, cuando yo tenía tu edad, un amigo mío me hizo así me giró así con la mano y yo salí volando y me caí y eso acá se quedó la cicatriz. Y ahora me viene en la cabeza, mira qué cosa
hermosa. Cada cicatriz tiene un cuento atrás. Ahí fuimos Claro. al hospital, y el médico que empezó a hablar con mi hija y después hizo le cosió aquí esta parte, la barbilla, sí, la sutura, tenía una cicatriz de aquí hasta aquí. Ahí yo empecé a imaginar mi hija, eso no pasó, mi hija preguntando a él, ¿cómo fue eso? ¿Y qué pasó al final? Ya lo cosió y yo vine a mi casa y empezar un cuento que no pasó eso, la verdad, pero hay un diálogo que yo creo entre la hija, entre la niña y el médico dice del abuelo, del campo, lo que pasó. Es un cuento hermoso, los chicos hablan mucho, y es de Algar, está en catalán, está en muchas lenguas, es muy hermoso este libro, me encanta, tengo un recuerdo muy fuerte de mi hija, ¿no? Y tengo, por ejemplo, esta que también con Rocío, que es un libro Sí, jugamos, ese es muy bonito. Maravilloso, nos encanta. Nos encanta ese, con Rocío Bonilla. Sí, con Rocío, que me encanta, también es una gran amiga, y me encanta. Y tengo algunos libros que la gente no sabe que son míos. No sabe que son míos. Sí, a ver si nos descubres alguno y nos toca hacer lista para cuando salgamos de aquí para la librería. Me voy a arruinar. Porque yo escribo 3 tipos de literatura. Un tipo de literatura que yo llamo acá en Brasil de reconto, son recuentos, no sé cómo se dice en español, son cuentos que no son de los autores, son cuentos tradicionales que la gente lo cuenta con su mirada, como cuentos tradicionales árabes, griegos. Cuando vos haces un libro de mitos griegos, vos no lo inventaste, es un recuento, se dice en palabras, se dice recuento. Entonces yo tengo un recuento árabe que publiqué en Edelvives, con un ilustrador que a mí me encanta, para mí son los mejores ilustradores del mundo, que es vasco, que es ese aquí, mira, es este libro. La sabiduría del califa. A ver, voy a intentar quitar esto. ¿No? Ay, no sé, listo, sí. Pero espera, es que no... Ahora ya está, perfecto. Sí, ahora ya lo vemos. Es que teníamos los comentarios desplegados para ver lo que comentaba la gente y se colocaba encima de la imagen que nos estabas mostrando de la portada del libro. Este libro es un cuento tradicional y yo me encanta el humor, la gente se ríe mucho, es una ilustración maravillosa. Iván es un ilustrador, así que lo miramos y es una cosa así, mira qué cosa más hermosa, ¿no? Sí. Muy bello. Sí, es un gran ilustrador. Este es un cuento que es un cuento tradicional. Y un otro cuento que es un cuento brasileño, no es mío, es un recuento que salió por Takatuka, que es una editorial pequeña de sí, Takatuka la conocemos. Que es muy buena, que es El sapo y el niño, que es un cuento tradicional de Brasil y que lo hice también y lo pasé y todo más. Pero la gente me identifica más, la gente me agarra más con los cuentos que hago que yo llamo cuentos del cotidiano, de los niños, lo que pasa todos los días. Y que, por ejemplo, hay un cuento aquí que no sé cómo no llegó a España todavía, pero está en México y en Argentina, entonces lo pueden agarrar. Es algo así que me encanta. Es un libro. Yo hago libros muy, 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 muy locos, así, porque yo soy un autor que escribo, pero yo amo arte, me encanta el arte. Para mí un libro es arte y quiero que el niño tenga en la mano el libro más lindo, hermoso del mundo, el papel, la ilustración. Y yo a veces yo pienso en libros sin texto, solo con imágenes. Solo que yo no dibujo nada. Entonces yo llamo amigos, ilustradores, artistas y le propongo cosas locas, como hago el guión, y tú me haces el silent book. Y la gente después hace Ese es un ejemplo que se llama Engaños. Es un libro que está en México y Argentina. Me encantaría que estuviese en España. Que la filosofía es ¿cuál? ¿Por qué engaños? Porque siempre les dije a mis hijas que para juzgar algo, avaliar, ¿cómo se avaliar? Evaluar, ¿no? Evaluar. Evaluar algo, hay que acercarse del objeto. Para valorar. Sí, hay que estar cerca, para valorar, hay que estar cerca. De lejos nos engañamos. Siempre. Ay, me parece. No, te parece nada. Llega cerca, mira alrededor. Porque si no te engañas, entonces el juego es ese. Entonces, por ejemplo, lo que les parece que es eso.
Una niña montada en un caballo. No, en un perro. No lo sé, en un cocodrilo. Parece una figura humana, sí, sí que Sí, parece una figura humana. pero seguro que no es. Vamos, sí, es una... Ah, pues mira, sí. Sí, pero Con una serpiente alrededor. lo de la serpiente evidentemente parecía más un flotador como si Sí. fuera un patito. Por ejemplo, lo que te parece en eso, mira. Pues parece un flautista junto con un animal, ¿no? Sí, Como sí, si como una estuviera, cabra o algo, ¿no? o un caballo. Sí. Los chicos dicen mucho, parece un tipo con una arma, con un animal, un cazador. Ahí vamos a ver lo que es. Ay, no sé bien ahora. A ver, en este momento te hemos perdido un poco. Y comentabas que Sí, los niños dicen que lo asocian con un animal, ¿no? La otra figura. sí, con una arma y un animal, más mira lo que es en la verdad. Ay, no. Es un camarero, madre mía, con su cliente, ¿no? Mira, mira, miren de Sí, nuevo, mira aquí y ahí. no parece. Claro, claro. ¿Eh? Y ahí hay uno acá que es La sombra incita. mira, y esa acá, lo que parece. Pero se parece que esté vomitando, ¿no? Pero probablemente estará bebiendo. Ah, estás agarrando el juego. Muy bien. Vamos a ver lo que es. Tiene a ver con agua, tiene a ver con agua. Ah, es un Es bombero. un bombero que está apagando un fuego. Es Muy un Claro, bombero. bien, claro. claro, porque si no te fijas en los detalles, no sabes lo que está sucediendo en realidad. Sí. Por eso se llama engaños, este juego que tenemos con el cerca y el lejos. Y son libros que me encanta hacer. Va a salir ahora un nuevo también, que estoy tan feliz acá en Brasil, que también es un juego, una idea que vino a mi cabeza, pero como no dibujo, llamo a mis amigos y digo, mira, es así, vamos a hacer, y hacemos juntos, y está quedando hermoso el libro. Es muy... Acá tengo también un otro también que está en México y Argentina y no llegó a España todavía, que es esta acá también, es muy interesante. Ahora. Ahora, que esa es la cosa de los niños, decir, papá, pasó conmigo, papá, ahora, en este horario, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en Alaska. Y yo no sabía lo que contestar. Entonces, la cuestión del tiempo, de la hora, del instante, yo le contesté con un libro que es hermoso, que habla que la gente, en cuanto leemos el libro, en cuanto empieza con una niña, ¿no? Acá, mira, ¿no? Cuando estamos leyendo este libro, cosas acontecen, pasan. Entonces, hay gente que se está despertando, ¿no? En Japón. Hay varios lugares, hablo de Japón, de China, de Perú. El otro Es día hermoso. hablábamos de eso con los niños. ¿Estabas tú cuando hablábamos Sí, de sí, eso? tuvimos, mira, nos hubiera venido genial ese libro. Nuestra mayor le decía, nuestra hija mayor le decía a nuestro hijo pequeño, le decía, Tete, ahora, aunque nosotros nos vamos a ir a dormir, hay sitios en los que se están despertando. Y su hermano la miraba como diciendo, ¿mi hermana? ¿Qué me está contando? Para ponerlo en situación, nuestra hija mayor tiene 6 años y medio y el pequeño tiene aproximadamente 3 y medio también, con lo cual, pues tienen dos visiones muy particulares del mundo, evidentemente, Sí. que no se parece a lo de los adultos, pero es que además entre ellos sus visiones son completamente diferentes también. Sí, son buenos opuestos. Nos comentabas, y yo quería, creo que es un buen momento para introducir otro tema que sí que quería comentar contigo, o queríamos comentar contigo. Precisamente ya has dejado un poco esa respuesta o esa argumentación a partir de lo que hemos estado viendo con estos últimos cuentos que nos has enseñado sobre esa producción tan prolífica que tienes con más de 80 títulos. Evidentemente, lo que es el trabajo de inspiración para crear esas historias detrás es complejo y debe de estar fundamentado en muchas cosas, ¿no? Nos has enseñado ejemplos como el de La cicatriz, en el que surge de una historia vivida propia en el seno familiar. Nos has comentado la historia de los recuentos, de darle otra forma a esos cuentos tradicionales de diferentes orígenes y culturas. Cuando ya se tienen dando cuentos publicados, en ocasiones incluso será complicado seguir encontrando esa inspiración para seguir produciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora mis hijas crecieron, ya tienen como 16 años y 13 adolescentes, así que pues, cambió completamente, son otros deseos, otros sueños, otros diálogos. Almorzamos juntos, es una conversa diferente como la conversa que tenía con ellas cuando niñas. Yo tengo un libro que
que nació de un almuerzo. Siempre almorcé con mis niñas, yo me encanta almorzar con ellas siempre. Y ellas, cuando eran niñas, empezamos a hablar, por ejemplo, lo que pasa después que el cuento se termina. Entonces, cuando estamos ahí el cuento de la Caperucita Roja, lo que pasó después. Y yo empecé a crear para ellas. Y salió un libro que solo hay en Brasil, que se llama Después que fueron felices para siempre, y que hice cosas así, ellos se ríen, hasta hoy se ríen porque lo hicimos como juntos, ¿no? Solo que ahora la conversa que tenemos en el almuerzo, hablamos de política, hablamos de música, hablamos de niños, hablamos son tan grandes. Entonces la gente me pregunta, ¿vas a hacer libros para jóvenes, para... No sé, a mí me encantan los niños. Tengo mucho material todavía de la época que eran niñas pequeñas. No sé si un día tengo algunos pocos libros para jóvenes, para, ¿cómo se dice? Lectores mayores, no se dice en España, ¿no? Que son mayores de 12 años. Hay una categoría. Juvenil le llamamos. Ya entra en juvenil. En el literatura juvenil le llamamos. Juvenil. Entonces, juvenil tengo como 2 libros, pero no es algo que por en cuanto me encanta. ¿No Yo te estoy apasiona? todavía... No, por en cuanto no. Entonces, todavía tengo muchos libros que van a salir, muchos, para los próximos años. Libros que tienen que ver con los niños bien pequeños. Y cuando se termine eso, tal vez el juvenil sea una alternativa, no sé. Mira, quería aprovechar yo este momento precisamente por esa inspiración y por seguir hablando de esa forma en la que surgen las historias que luego vemos reflejadas en páginas y en libros impresos. Este es el primer libro que editamos nosotros, se llama La hucha de los besos, y en este caso es, como comentaba, surge también de una historia personal, de una historia que Mariló le contaba a nuestra hija cuando era pequeña y que servía para que ella entendiera que el cariño que nosotros le dábamos quedaba guardado dentro de ella y que era un poco el motor también del cariño que ella es capaz de compartir con las personas que tiene a su alrededor. Surge de una vivencia personal, de una historia propia, y de esa forma se convierte en un libro publicado. Y sin embargo, ya hemos pasado a un segundo libro, tenemos 2 en estos momentos. Este se llama Un pastel para búho, y en este caso estamos hablando de una historia creada a partir de una primera situación que luego fuimos desarrollando, que fuimos puliendo de una idea que no tiene una relación con un aspecto de vida cotidiana o de una historia propia. En ese sentido, cuando te encuentras con esto, con esta vivencia cotidiana, digamos que, no sé si a ti también te pasa, se escribe de una forma, se plasma de una forma, con unos elementos, y cuando a lo mejor se inventa desde cero, por decirlo de alguna forma, se escribe de otra, ¿no? Nosotros hemos notado diferencias a la hora de crear uno y otro, precisamente por el origen de esa inspiración para el texto que luego reflejamos para que alguien ilustrara. Sí, aunque les tienes mucho cariño a los dos, no es lo mismo. El primero fue una vivencia personal, de hecho fue un poco rocambolesco todo, un poco loco, como has dicho tú antes, porque era algo que yo siempre le decía a la niña y de repente un día aquí al señor se le ocurrió, Mariló, ¿por qué no escribes el cuento de la hucha? Y yo, ¿qué? Me quedé como diciendo, mi marido se ha vuelto loco, ¿qué? Yo, no, hombre, no, sí, vamos a escribirlo. Y a partir de ahí empezamos, que si un borrador, que si tal, que si... Y al final dijimos, mira, de una historia con Ariadna hemos hecho un libro, y encima la verdad es que para no ser conocidos, porque no éramos en absoluto conocidos, hemos tenido mucha suerte porque hemos vendido una primera edición completa. Entonces, claro, dijimos, ostras, pues la verdad es que nos gusta, nos apasiona, siempre nos ha gustado muchísimo la literatura los dos, y desde que tenemos niños lo de la literatura infantil ya es pura locura con los libros infantiles. Y dijimos, bueno, pues vamos a tirarnos de la moto y a por el segundo. Pero sí que es verdad que al primero le tienes ese cariño porque además nuestra hija, siempre todo el mundo le dice, ay, es que es tu cuento, todos los amiguitos que lo tienen, es que es tu cuento, es que eres tú, y es como que para ella es muy especial también. Supongo que a tu hija le pasará. Los libros que mostraron son libros de... ¿Cuáles editoriales de ustedes? Los hemos editado nosotros. Es difícil. Y es difícil. Sí, utilizamos 2 campañas de mecenazgo, de micromecenazgo, en una plataforma española que se llama Berkami, para que la gente aportara previamente los fondos
que nos hacían falta para poder terminar de pagar las ilustraciones, porque la primera parte del pago del servicio de ilustración, del trabajo de ilustración, lo hicimos con nuestro propio dinero, pero para terminar la edición y poder distribuirlo y demás, buscamos la ayuda de la gente, que tuvieron muy buena acogida los dos, y con el dinero que sacamos a través de esas campañas, pues nos permitió pues, terminar de cubrir todos los gastos, porque al final, lo sabes perfectamente, editar un libro no solo no es sencillo, sino que además no es barato, no es nada barato, y la verdad es que en ese sentido hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte porque la gente le han gustado las historias, le han gustado las ilustraciones y le ha gustado la idea de que lo que estaban viendo, con pequeños retazos, se acabará convirtiendo en un libro que pudieran tener. Qué bien, qué bien. Mira, yo sí, eso que estabas hablando, Marilo, de los cuentos y cómo nacen, y claro, sí, cuando nacen de un facto real, tiene que ver con memorias que pasaron y todo más, hay un componente muy fuerte emocional y afectivo, ¿no? Mi libro de mayor éxito, que es Las princesas, ¿no?, que se tiran pedos, la gente le imagina que es un libro que yo lo creía así. No fue de algo real, pasó algo real. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba con mi pareja, eso hace 14, 15 años, estaba con mi pareja aquí en mi casa, y estaba mi hija con 1 año, 2 años, con una ropa de Blancanieves en la sala, y hablábamos yo y mi pareja, y de repente vino un olor muy fuerte, y siempre es la culpa del hombre, ¿no? Entonces mi mujer me dijo: Ilan, ¿qué pasó? Dije: no fui yo. Ahí yo la miré y dije: fuiste vos. Y casi me pegó. Dijo: no, ahí yo le dije: entonces, ¿quién hizo esta bomba nuclear? Es una bomba nuclear. Ahí nos acordamos que había más una persona con nosotros, y la miramos a mi hija con casi 2 años, con una ropa de Blancanieves, hermosa. Está hermosa todavía, linda, era hermosa su casa, y ahí ella la miramos, estaba con un rostro así, y dijimos: fue ella. Ahí empezamos a reír, nos empezamos a reír porque pensamos así: tan pequeña, tan hermosa y tan poderosa, ¿no? Tan fuerte. Solo que nos reímos mucho, ella no le gustó y empezó a llorar. Lloró. Y la mamá la agarró, con culpa la agarró. Dije: no llores, mi amor. Las princesas también se tiran pedos. Y yo le dije: habla de nuevo. Las princesas también se tiran pedos. Y con esta frase, ahora sí, ¿no?, como una piedra en un lago. Agarré esta frase, vine a mi escritorio, hice una sinopsis de un cuento, y lo agarré semanas y meses para trabajar. Pero nació de algo muy particular, muy pequeño, personal vuestro. muy personal. Y en el libro yo pongo, después de la tapa, una dedicatoria, digo así: para la reina de mis princesas, que es mi mujer. Ella no le gustó, porque dice así: la gente va a pensar que soy la reina de los pedos. Dije: no. Dije: no. Porque vos me diste el cuento, porque si vos no hablas, la frase es tuya, no es mía. Entonces es un libro que fue hecho con mucho amor, con mucha, ¿no?, con graciosidad, con mucho cariño. Y la gente muy original. Es original, y le gusta por eso, ¿no? Entonces parece que la gente que tiene... Y mi hija, claro, cuando era pequeña, ella no le gustaba. El libro es muy famoso en Brasil, muy. Entonces yo fui a programas de televisión muy populares en Brasil, y ella no le gustaba, la pequeña, porque los presentadores de un talk show que es conocidísimo en Brasil, hace muchos años, dijo para ella así, para mi hija, Liz, que es el nombre de ella, Liz: adiós, en la televisión, imagínate, adiós, lejos, y puso así la mano, así, lejos. Ella casi me mató, pero ahora, cuando creció, ella me dice que tiene un orgullo, ella tiene un orgullo muy grande, que la gente se acerca y dice: ¿no? Vos soy yo, entonces tiene muy orgullo, pero cuando era pequeña tenía algunos problemitas. Te daba vergüenza, claro. Sí, tiene los pedos son divertidos. Para los niños los pedos son divertidos cuando son de otros. Cuando son propios y se lo dicen, ya no les hace tanta gracia. No les gustan. Y saben que tengo más 2 libros de la colección, que la gente en España, como en Brasil,
no lo conocen tanto porque el primero es tan fuerte que lo deben conocer, que es de los animales, ¿no? Los animales también se tiran pedos, que es la misma personaje, es Laura, y esta aquí tiene que a mí me encanta también, que es esa, que es el libro secreto de las princesas que se tiran pedos, que es, que es la continuación, también ya está mayor, pero el primer libro es tan fuerte que hace sombra un poco a esos dos. Sí, los otros se han quedado un poco detrás. No, pero yo te diría que aquí, por lo menos en el mercado español, precisamente a partir del éxito del primero, los siguientes se han esperado con muchas ganas por parte de la gente que lo tiene en casa y que lo lee constantemente porque le gusta mucho. El hecho de saber que hay una historia detrás que sigues contando a partir de esos mismos personajes, de esas situaciones divertidas. Yo creo que son libros que las editoriales que los han traído a España, o la editorial que lo ha traído a España, además ha hecho buenas campañas para promocionarlo. No sé, evidentemente no puedo saber a nivel de ventas cuál es el resultado que ha tenido, pero sí que te he de decirte que los lanzamientos han sido sonados, en el sentido de que se ha hecho promoción de ellos y la gente lo ha sabido que se publicaba un libro nuevo y estaba esperándolo con ganas. No, el editorial es genial, es una editorial de Valencia, me encanta trabajar con ellos, está Algar, son gente gente aquí al lado, vivimos al lado. Vivimos en el pueblo de al lado de ellos. Sí, vivimos súper cerca de Algar. De Valencia, cerca de Valencia. Sí, nosotros somos de Valencia y vivimos en un pueblo muy cerca de donde está Algar Editorial. Sí, de hecho en ocasiones conduciendo por la carretera lo vemos la nave donde tienen ellos sus oficinas y sus almacenes. Hablando de las inspiraciones para los libros, como comentábamos, había otro tema que a mí me parecía interesante comentar contigo para ver qué opinión tienes, que es un fenómeno que últimamente se ve cada vez más en el sector del libro infantil, que es lo que nosotros llamamos el libro para. El libro para algo. Alguien escribe un libro con la idea de que el padre, madre, tutor, la persona que lo lee con el niño puede introducir un tema que sea a lo mejor difícil de explicar con otras palabras o simplemente con la idea de educar en un sentido o en una forma o para explicar un concepto a los pequeños. ¿Cómo ves esa idea de que el libro se utilice no que transmita un mensaje a partir de una historia que pueda ser divertida, sino que se escriba específicamente para tratar un tema, para abordar con los niños algo? Es un tema que me encanta hablar, me encanta hablar. Yo escribí libros para adultos también, tengo 3 libros para adultos, para maestros que hablo sobre eso, escribo artículos acá en Brasil en periódicos, se habla mucho sobre, una pregunta excelente, es importante. Y yo tengo un pensamiento muy propio en relación a eso. Hay un autor que me encanta mucho para adultos que se llama Amos Oz. Es un autor israelí y él dice en alguno de sus libros que la literatura no tendría que tener la función de reformar la sociedad, de reformar el hombre. Para él la literatura es mucho más que eso. Querés reformar la sociedad, el hombre es la filosofía, la sociología, vos como persona física. Para él la literatura tiene una función de abrir un tercer ojo. Tenemos 2 y abrir un tercer ojo, que es ampliar la visión de las personas que leen, para que ellos entiendan, por ejemplo, que las cosas antiguas tienen instantes de novedad, cosas antiguas, literatura antigua, puede hablar de tu día a día. Para niños es un poco parecido. Yo creo que si vos querés hablar de tu hijo, de educación, de ecología, asuntos muy importantes, de diversidad, de feminismo, de lo que quieras. Para mí, lo que tenemos que hacer es algo aristotélico, de Aristóteles. Aristóteles decía que para hablar de la virtud hay que hacerla, hay que practicarla. No intenta hablar. Virtud. Vos tenés que ser virtuoso, vos querés ser ecológico, vos querés que tu hijo sea ecológico, vos tenés que ser ecológico. Vos querés que tus hijos sean gente que no tenga relación con la violencia. Vos como pareja, como padre, como madre, no pueden ser violentos. Entonces, yo me acuerdo de padres conocidos míos que lo conocen. Entonces, Ilan, ¿cuándo vas a hacer un libro para hablar de la paz y de la tolerancia? Y yo me empecé a reír por dentro porque la pareja se peleaba el día entero. Y los hijos veían que se peleaban el día entero. Entonces, ni un libro va a decir nada para un hijo que ve el papá maltratando a la pareja y la pareja no va. Vos querés hablar de
de la importancia de la mujer en la sociedad, que es tan importante. Mis hijas, por ejemplo, son chicas muy emancipadas en la visión del femenino, pero yo nunca leí libros para ellas explicando eso. ¿Por qué? Porque tienen una mamá, que es una mamá que es un modelo para ellas, que trabaja y que no se somete a cosas que no son correctas. Es el modelo de la mamá. Por ejemplo, yo cuando eso me encanta también, yo siempre cuando me conozco por gente, yo hablo buenos días, buenas noches a la gente que está a mi alrededor. Entonces yo vivo en un lugar y hay gente a mi alrededor y la gente todos los días, son empleados del lugar que yo vivo, que hacen buenos días, ¿cómo estás? Pero yo nunca dije a mis hijas cuando eran pequeñas, hay que decirles buenos días, buenas noches. Lo que pasa, ellas hasta hoy tienen 16, 13 años, yo me emociono, yo ni cuento eso para ellas, ni les digo, pero yo me emociono porque yo veo que ellas hablan, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Y yo no agarré un libro, mira, hay que decir, no, porque yo soy el modelo como papá, el maestro es como modelo. Entonces, sí. a mí me parece que los libros tienen tanta cosa importante para tratar, tantas cosas profundas y ligadas al sueño, a los miedos, para usarlo para educar. Es claro que educa como consecuencia, pero más como primer motivo, usar un libro para educar es tirar un poco nuestro papel, el papel del adulto. El adulto eso pensamos nosotros también. Claro, el que se convierta en que el hecho de que el libro eduque se convierta en un fin, sustitutivo, en un objetivo, y que el libro aborde cosas que tú como padre no eres capaz de transmitir o no sabes explicar, no sirve, porque el libro al final lo único que hace es poner una historia. Nosotros muchas veces cuando contamos libros en casa, hablamos después sobre esos libros. ¿Qué te ha gustado de la historia? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué crees que nos está contando? Y muchas veces el aprendizaje de cosas importantes que pueden transmitir, como tú decías, el libro evidentemente educa y enseña, no viene porque el objetivo de ese libro sea educar o enseñar, sino porque de la historia que cuenta, la reflexión que se puede hacer después y la que hacen los propios niños les extrae una enseñanza, les extrae algo, pero no porque se haya pretendido hacer así. Es que yo siempre he pensado, porque yo recuerdo, de pequeñita a mí me gustaba mucho leer, mi mamá siempre me compraba muchos libros, luego tuvimos nosotros una librería y yo siempre he visto que los libros siempre llevan un mensaje implícito, pero no es que esté buscado ese mensaje, sino que la propia historia, por lo que sucede, te lo transmite. Pero hay veces que ahora parece que la gente como sociedad busque un libro para tratar algo, incluso gente que dice, quiero escribir un libro que trate de tal. No, o sea, haz algo que te inspire de verdad, que te llene de verdad y a lo mejor esa moralina viene implícita en la historia. No es necesario que el libro de antemano tú cojas tu papel y dices, pues voy a escribir para que los monstruos no den miedo. No, a lo mejor a ti te viene una historia de monstruos, o te viene de princesas, o te viene de besos, es que no lo sabes, ¿sabes? Pero yo siempre he pensado que los libros indirectamente educan, pero no está bien hacer el camino contrario, que sustituya la educación. Concordo 100%. Y también hay más una cosa interesante, mira qué interesante, que es una ilusión de nosotros adultos, que los niños miran y entienden los cuentos como nosotros. Los anteojos de la infancia es diferente de nuestros anteojos. Agarras un cuento que te parece, voy a enseñarle a hacer eso, y el niño se agarra en otra cosa completamente diferente. Eso pasa mucho. Yo siempre cuento que estaba con mi niña con 2 años en el mercado y estaba con un carrito allá arriba